Estamos recorriendo el libro de los Hechos para que nos visitan. Hoy empezamos el nuevo capítulo de Hechos, Hechos 21. Nosotros nos quedamos en Hechos 20 varias semanas porque había bastantes cosas que decir y nos quedamos cortos en todo lo que hemos aprendido. Para que lo tengan en mente, Pablo, después de sus viajes misioneros, él está regresando, digamos, en su último viaje, un viaje que no tiene retorno. Así que hay algunas cosas que va a tener que ir cerrando. El capítulo 20 nos habla de cerrar el capítulo con los líderes, ancianos, pastores de Éfeso. Entonces les da recomendaciones sobre qué hacer y cómo cuidar. Hechos 21 ya encontramos que sigue Pablo su viaje sin retorno. Hace algunos días, para entrar en calor, hace algunos días yo les había contado un pequeño ejemplo de cómo saber la voluntad de Dios. El ejemplo completo, porque solo les había dado una idea, el ejemplo completo es, hay una jovencita que se preguntaba cuál es la voluntad de Dios porque se había enamorado de un joven que no es cristiano. Entonces, en ese aspecto ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera tienes que preguntarlo, ni ir a la Biblia, ni ir a un consejero, ni ir con tu pastor. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Si la persona no es cristiana, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Eso es fácil, hermanos. O sea, no requiere mayor análisis de la escritura. Pero ¿qué pasa cuando se trata de temas que precisamente no se contemplan en la escritura? O por lo menos son un poquito opacos. Me refiero a temas en cuanto a aceptar o no aceptar una oferta de trabajo. Tú estás trabajando, estás muy bien y te dan una oferta de trabajo. En ese caso, ¿qué dice la escritura? ¿Aceptar o no aceptar una oferta de trabajo? Ahora, sé que algunos bien cristianos van a decir, no, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero tampoco está mal, ¿no? Aceptar otro trabajo, ¿no? Un trabajo mejor que te puede dar una vida mejor. Entonces allí la Biblia no nos dice mucho acerca de las cosas. Podríamos debatir si es por el dinero y ahí el amor al dinero es el problema. Bueno, podríamos debatir, pero hay asuntos allí que no son tan claros, ¿no? O decidir dónde poner a los hijos a estudiar. Para los que ya son padres, sabrán que desde antes de nacer ya están pensando, ¿dónde lo va a poner a estudiar? Y están viendo la escuela, colegio, la universidad, ya planifican todo. Pero, ¿dónde dice la Biblia en cuanto a esta decisión de ponerle a los hijos a estudiar? O decidir qué estudiar uno mismo, en qué debo profesionalizarme, decidir cuándo es el tiempo perfecto para casarme. Obviamente tienes que tener una relación romántica antes, ¿no? Antes de decidir pues, cuál es el tiempo perfecto para casarse. ¿Debo o no debo comprarme una casa, un auto, adquirir alguna propiedad? Son, digamos, preguntas que no son tan claras en la escritura. Ojalá Dios fuera más exacto en muchas de las decisiones que nosotros vamos a tomar y nos iluminara con una especie de sueño profético, ¿no? Donde dijera, así tiene que hacer las cosas y fuera más fácil tomar ese tipo de decisiones. Hay decisiones importantes en la vida que requieren que nos sentemos y analicemos todos los factores para tomar la mejor decisión. Hay otras decisiones que requieren que nos sentemos y estudiemos la escritura para tomar una decisión. Si algún joven lo pensó, por si acaso, no, la escritura no dice que debes poner tu mirada en cualquier persona. Es más, nos dice exactamente en qué debemos poner nuestra mirada. Eso no necesita un estudio profundo de la escritura, no necesita irte al seminario, sacar la licenciatura y decir soy licenciado en teología para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Son temas fáciles y algunos que no son tan fáciles. Permítanme darles un ejemplo de todo esto. Si usted quiere comprarse un auto, la mejor opción es ir con un contador
y analizar todo en cuanto al precio y el costo de la compra. De hecho, aquí tenemos una contadora. Entonces puedes ir y analizar todo el tema del costo, ¿no? Después debes ir y analizar la opción de compra dependiendo de tus necesidades y posibilidades. Tampoco te vas a comprar una camioneta 4x4. Bueno, a menos que vivas en Pizulí, que sí se necesita. Pero si vives aquí en la ciudad, pues tampoco vas a necesitar tanto, ¿no? Así que sí vas a tener que analizar la opción de compra, que si es de gasolina, que si es de diésel. Algunos ya están trayendo que es ecológica. Entonces tienes que analizar todos estos factores. Pero, este es mi consejo, hermanos. Sobre todo, tienes que ir con alguien que sabe qué es lo que significa comprarse un auto y preguntarle lo que el contador y el vendedor no te van a decir. Sí, porque los contadores son bien. Y los vendedores también te ocultan un montón de cosas. Entonces, es mejor ir con una persona que se ha comprado, no sé, el auto que te gustó y le preguntar, ¿cómo te compraste? ¿Cuáles son las cuotas? ¿El rendimiento? ¿Alcanza gente alta? ¿Gente gorda? Y le preguntas todos estos aspectos. ¿Puedo subir a la Roll 2? ¿Puedo subir a Pizulí sin que me roben? Entonces, puedes preguntarle a esta persona sobre lo que significa comprarse este auto. Hay decisiones, hermanos, que requieren el buen consejo de otras personas. Ahora bien, no todo consejo es bueno. Por eso debes ir con alguien que te diga las cosas que otros no quieren decirte. Como regla general, nosotros tenemos en la escritura Proverbios 11:14, que dice, donde hay un buen consejo, el pueblo cae. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de los consejeros está la victoria. Esa es la regla general para todos. Lo digo que es regla general porque no se puede aplicar o no se debería aplicar a todas circunstancias sin entender el contexto del texto. Me explico. No porque tengas muchos consejos y todos te digan lo mismo significa que son buenos consejos. ¿Qué sucede si todos los consejos están equivocados? ¿Qué sucede si los consejeros te llevan a tomar un camino equivocado? Déjeme explicarle un poquito más sobre este tema. Una mujer tiene un problema matrimonial. Háganle cuenta. Aquí no pasa, pero podría pasar, ¿no? Una mujer tiene un problema en su matrimonio, tiene un problema matrimonial y consulta a otro grupo de mujeres para que le den dirección. En ese grupo de mujeres están familiares que no pueden separar sus emociones para dar un buen consejo. También están mujeres que no han resuelto sus problemas matrimoniales. Mujeres que llevan la carga de un divorcio. Mujeres que no estudian profundamente la escritura. O mujeres que no viven sabiamente. Entonces vas y consultas a un grupo de mujeres y dices, no, es que la Biblia dice, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Consultas y tienes un montón de mujeres con problemas matrimoniales, con temas de divorcio, con mujeres que no han estudiado la escritura. Entonces, ¿cuál será su consejo? Un mal consejo. Y todos llevan a ese punto, un mal consejo. Como podemos ver que la regla en la abundancia de consejeros está la victoria es cierta, siempre debemos tener otros factores. Uno de esos factores es que no todos son consejeros. No todo el mundo puede dar un consejo, pero todos se creen consejeros. Aún dentro de todo el espectro de la palabra consejero, no todo consejero es apto para aconsejar sobre todos los temas. Me explico. Si una persona ha estudiado un tema de relaciones públicas y trabaja en el tema de la política y es consejero de un político, no le vas a preguntar sobre temas matrimoniales, porque no sabe. Esa persona se ha preparado en temas de política, pero no en temas matrimoniales o consejería. Y tú puedes decir, no, es que como es consejero, entonces me puede ayudar en este tema. Entonces, no todos son consejeros y aún dentro de este espectro de la palabra consejero, pues no todos los consejeros están aptos para aconsejar en todos los temas. Entonces, los consejeros del rey, como habla Proverbios 11:14, son personas que están preparadas para dar consejos al rey de cosas del rey.
Si tú no entiendes eso, vas a buscar un montón de consejeros que no saben sobre el tema y vas a aplicar la regla diciendo, pues como busco un montón de consejeros, ahí está la victoria. Pero no, el contexto de Proverbios 11:14 le está hablando a un rey, de sus consejeros, consejeros que están preparados para darle consejos a un rey sobre temas de rey. Y ahí está la clave. Entonces, si tú tienes problemas matrimoniales, no vas a ir con alguien que no sepa primero aconsejar y aconsejar sobre ese tema. Todo el mundo se cree consejero, pero no todos son consejeros. Y dentro de los consejeros también hay personas que están especializadas en ciertos temas. Si vas a buscar un consejo, busca un consejero que sepa del tema. Esa es la regla. Y de hecho se puede aplicar a lo que es Proverbios 11:14. Entonces, hay dos puntos aquí. Primero, que sea consejero. Y segundo, que sea consejero del tema que te interesa. Ahora bien, no quiero que algunos se preocupen y otros se alegren antes de tiempo. Esto no va a ser un tema de matrimonios ni de noviazgo, pero sí va a estar alrededor del tema del consejo. De lo que sí se trata el sermón de esta mañana es lecciones sobre recibir un buen consejo y lecciones sobre entregar un buen consejo. La iglesia debe ser una comunidad de buenos consejeros. Esa es la idea. La regla básica del consejo, para que ustedes lo anoten, es: no todo mal consejo es malintencionado, pero sigue siendo un mal consejo. Les voy a dar 10 minutos para que lo anoten. Ya está. Anótenlo, lleven a la casa, luego lo pintan en las paredes, lo ponen florecitas. Cuando ya entendí, es la regla del consejo, ¿no? No todo mal consejo es malintencionado, pero sigue siendo un mal consejo. ¿Ya lo notaron? Ya no. Muy bien. Leamos entonces el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 21. Lo vamos a leer completo y después nos vamos a ir deteniendo en cada sección para ir analizándolo. Hechos 21 dice: después de separarnos de ellos, ¿de quién? De los hermanos de Éfeso. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara o Patará. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos subimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta afuera de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Versículo 7. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad
del Señor. Hoy vamos a ver las lecciones del texto que nos da sobre el buen consejo. Y las vamos a ver de manera general y al final voy a resumir esas lecciones. Así que vamos a separar por secciones el texto para ir estudiando. Versículo 1. Dice, después de separarnos de ahí, salimos a navegar con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcando en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Entonces Lucas empieza dándonos un cronograma del viaje que estaba haciendo Pablo y sus compañeros. Ellos llegaron a Tiro. En Tiro, Pablo y sus compañeros buscaron otros cristianos, lo que quiere decir que Pablo llegó de sorpresa, porque no les esperaban, sino que ellos buscaron a otros cristianos. Y hallándole se quedaron ahí 7 días. Lucas omite algunos temas que para nosotros podrían ser importantes, pero en realidad no. Por ejemplo, no nos dice cómo los buscaron, no nos dice si salieron a la plaza y dijeron, ¿han encontrado algún cristiano? ¿Alguien que hable de Jesús? No nos dice eso. No nos dice dónde los encontraron. No nos dice por qué los cristianos de Tiro no sabían que Pablo llegara. O sea, podrían enviar una carta, pero ¿por qué no enviaron una carta? ¿Por qué Pablo está llegando a este lugar como de sorpresa? ¿Por qué los cristianos no sabían de Pablo? Hay muchas cosas que Lucas está omitiendo, pero lo que sí no nos omite es el consejo que les dan a esta comunidad cristiana a Pablo. Versículo 4 dice, después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Entonces, omite un montón de cosas y se queda solamente con el consejo que estos cristianos le estaban dando a Pablo. Ahora, recordemos algo, solo escúcheme o anótelo. Hechos 19:21, Pablo está diciendo esto. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar a Roma. Él dice, decidí esto en el Espíritu. Hechos 20:22 dice, ahora yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Pablo dice que es el Espíritu quien lo está llevando a Jerusalén. Pero leemos que algunos cristianos en Tiro le están diciendo, por el Espíritu, no vayas a Jerusalén. Debo decir, que, hermanos, que cuando yo leí esto por primera vez, dije, alguien está equivocado. O es Pablo, o son estos hermanos en Jerusalén, pero alguien está equivocado. Obviamente le di mi confianza a Pablo, porque conozco a Pablo. El centro, hermanos, donde nos podemos confundir, está en la frase por el Espíritu. Porque Pablo está diciendo, estoy atado del Espíritu y por el Espíritu decidí ir a Jerusalén. Y los hermanos en Tiro están diciendo, por el Espíritu no vayas a Jerusalén. Entonces, esta frasecita, por el Espíritu, es lo que nos debe llamar la atención. Ahora, no quiero meterles en problemas y analizar el texto en griego. Así que les voy a dar la traducción de esta partecita. Permítame traducirles a ustedes el significado de la frase por el Espíritu. Los hermanos de Tiro están diciendo, el Espíritu nos está diciendo que vas a sufrir en Jerusalén. Por lo tanto, no queremos que vayas. Creemos que no es bueno que vayas a Jerusalén, porque el Espíritu nos está diciendo que vas a sufrir. No es buena idea que hagas ese viaje, porque el Espíritu nos está diciendo que vas a sufrir. Recuerden, aunque no hay mala intención de dar un mal consejo, sigue siendo un mal consejo. Los cristianos en Tiro recibieron la información del Espíritu Santo sobre el futuro de Pablo. El Espíritu le estaba diciendo lo que ha de acontecer para que supieran un poco. Incluso podrían informarle a Pablo lo que le iba a suceder. Pero ellos trataron de intervenir en el plan de Dios. Es decir, Dios te revela algo y tú tratas de hacer todo lo contrario de lo que Dios ya ha planificado. Entonces, en el Espíritu, Pablo está yendo a Jerusalén, está atado en el Espíritu para ir a Jerusalén, y ellos están diciendo, conocemos esto y no queremos que vayas
a Jerusalén. Aparentemente el asunto no fue tomado por Pablo como algo importante. Es posible que no fuera una sola vez que le dijeran a Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, pero Pablo no lo toma como algo importante y sigue su viaje. Y guarden esto como Pablo toma estos temas. Lucas continúa contándonos lo que sucedió. Versículo 21, capítulo 21, versículo 5. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Pregunta. No me tienen que contestar, pero háganse la pregunta. ¿Por qué le van a acompañar a Pablo hasta las afueras de la ciudad, tanto las mujeres y los hijos? Háganse la imagen. Se estaban despidiendo. Dice, después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos a otros. Quiero compartirles algo gracioso que yo escuché sobre este tema. Un predicador daba su comentario sobre la oración que se dio en la playa y él decía que posiblemente se escucharon frases como Señor, así en plena playa, ¿no? Arrodillados, todos orando, ¿no? Todos alrededor de Pablo, ¿no? Mujeres, niños, todos ahí. Y se escuchaban frases como, Señor, ayuda a nuestro hermano Pablo para que entre en razón y no vaya a Jerusalén. Porque esa era la idea que ellos tenían. Me pareció divertido porque ese comentario porque puede ser, hermanos, las oraciones que nosotros utilizamos comúnmente. Quizás fue el tono, el tono ese de, Señor, haz que este hombre recapacite, ¿no? Abre sus ojos. Pero es el tono de muchas de nuestras oraciones. Algunas personas no oran para alinearse con la voluntad de Dios, sino para que la persona por la cual estás orando se alinee con tu voluntad. ¿Sí? Es como pensar que por tener cierto conocimiento se tiene el poder de cambiar la voluntad de Dios. Digamos que alguien de aquí decide irse a Tailandia. Una idea. Decide irse a Tailandia. Y obviamente un familiar pues no va a querer que se vaya a Tailandia. Y va a empezar a orar, Señor, haz que este hombre o esta mujer recapacite. Y que abra los ojos y que no se vaya a Tailandia. Hermanos, la información que nosotros tenemos de parte de Dios no está destinada a alterar su plan, sino a ayudarnos a conectarnos con su plan. Hay oraciones que pueden tener estas frases. Señor, abre sus ojos. O Señor, háblale a su corazón para que no haga lo que ha decidido hacer. O Señor, dale una señal para que entienda esto. Y pueden tener ese tipo de frases. Versículo 6. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Como vemos, Pablo no le está dando mucha importancia. Pablo posiblemente les agradeció su hospitalidad durante esos días que se quedó, agradeció sus buenos deseos y siguió su viaje. Y aquí quiero parar un momento para hacer unas cuantas preguntas. ¿Usted cree que las oraciones y palabras de los hermanos de Tiro ayudaron a Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué creen que generaron las palabras y las oraciones que escuchó Pablo? Piénselo. ¿Qué creen que generaron esas oraciones? Obviamente, hermanos, no había mala intención en estos hermanos. Son cristianos que aman mucho a Pablo. Pero, ¿cómo cree que afectaron a Pablo? Le pregunto, ¿qué cree que genera un mal consejo aunque no viene con mala intención? Les vuelvo a recordar, no todos son consejeros. Aún teniendo la mejor de las intenciones, un mal consejo trae duda, trae temor, trae angustia, desesperación, genera confusiones y en otras ocasiones conduce a decisiones erróneas que pueden tener consecuencias malas a largo plazo.
Continuemos. Versículo 7. Terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Déjenme hacer un paréntesis aquí para aclarar algunos temas. En el caso de que, por si acaso te estés preguntando, el don de profecía es un don que la iglesia primitiva iba a necesitar. Am, am, al tener la revelación completa nosotros en la escritura, ese don va a ser parte de la predicación. Ahora, eso no quiere decir que unos hermanos o que no exista la posibilidad de que alguna persona Dios le revele cierta información, información que debe ser medida y analizada por la escritura. Sí, por si acaso, ¿no? Vaya a decir, no, yo soy virgen, voy a tener revelación. No, no pasa así, pero también pues hay la posibilidad de que Dios te revele cosas, pero eso tiene que ser medida por la escritura. Otro aspecto que nos da Lucas es que las jovencitas que profetaban eran hijas de Felipe el Evangelista. Felipe era uno de los 7 diáconos originales, Hechos 6. Existe un contexto sobre el encuentro de Pablo. Si usted recuerda toda la historia, recordará que Felipe y Pablo tenían una historia triste, ¿no? Felipe sirvió juntamente con Esteban. ¿Quién era Esteban? El primer mártir de la iglesia. ¿Y quién presidió, quién dirigió la muerte de Esteban? Pablo. Entonces, tenían una historia, Felipe y Pablo. Fue a raíz de la persecución liderada por Pablo que los cristianos se dispersaron y empezaron pues las misiones, ¿no? Porque estaban muy cómodos en Jerusalén, que yo no me muevo, que tengo el Espíritu. Viene el Señor y dice, no se van a mover, entonces, persecución. Y empezaron a dispersarse. Entonces Felipe fue a Samaria y después de la obra en Samaria, Felipe se encontraría con el eunuco. Y no quiero inventarme la historia, así que lo voy a leer. Hechos 8:38 dice, y mandó parar el carruaje, ya estaba con el eunuco, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí le encontramos cuando va Pablo. Pasaron 30 años, hermanos, desde el acontecimiento que llevaron a Felipe a Cesarea. Ahora Pablo está alojado en la casa de Felipe y esta es la primera vez que Felipe y Pablo tienen este encuentro. Ahora podemos entender un poquito el ambiente tras las palabras de Lucas. Hechos 21:8 dice, al día siguiente, ¿y por qué menciono algunas partecitas? No? Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Entonces aclara diciendo, él era uno de los 7. Otro era Esteban, que murió, y estos 7 siguieron predicando y sirviendo a Dios a raíz pues de la muerte de Esteban. Quien presidió todo esto fue Pablo. Personalmente, hermanos, yo no creo que había una tensión incómoda en el encuentro de Felipe y Pablo, porque estos son 2 hombres maduros, siervos del Señor. Entonces, para nada debe haber una tensión incómoda. Tranquilamente nos podemos imaginar a Felipe dándole la bienvenida a Pablo, como él era el anfitrión de su casa, entonces abrazándolo y, no sé, deseándole buenas cosas a Pablo. Pero se imaginan, solo imagínense toda la historia que ellos tenían y después abrazarle y recibirle en su casa. Debió ser un gran momento de gracia y perdón. Sí, gracia y perdón. De paso, no puedo dejar de pensar que Pablo, dirigiéndose a su último viaje, pasaría un tiempo en la casa de Felipe. Es como si tú cerraras el último capítulo de un libro. Es como que había un detallito ahí de, chuta, hice esto con Esteban, todos los 7
vieron esto, la iglesia sufrió esto, y ahora voy a pasar un tiempo en la casa de Felipe, como cerrando el último capítulo de su libro, ¿no? Como ya despidiéndose. Ahora, no hace falta decir que Dios estuvo detrás de todo este encuentro. Solo lo pensaba, hermanos, pero puedo imaginarme a Felipe diciendo, quiero encontrarme con Pablo, cerrar esta historia. Y a Pablo diciendo, quiero encontrarme con Felipe y cerrar esta historia. Y ves a Dios organizando todo detrás de este encuentro, ¿no? Versículo 10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, otra vez, así atará a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Otra vez nos encontramos con que el Espíritu está dando cierta información, y no es información para decirle a Pablo que no vaya. Es información para que Pablo supiera a qué va. La iglesia va a interpretar esta información como una advertencia para que no vaya Pablo, y esto es lo que dice versículo 12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subieran a Jerusalén. Ahora, ¿era malo el consejo que le estaban dando todos a Pablo? Les pregunto, ¿era malo? Sí, era malo. Sí, era malo. ¿Por qué? Porque el consejo viene de nuestra propia naturaleza. Aún el consejo que nace de un profundo amor puede ser un mal consejo. Si tú estás diciendo, no, lo di con todo mi amor, no, hermanos. Aún el consejo que viene de un profundo amor sigue siendo mal consejo. Pablo, no vayas porque vas a sufrir, no subas, cuídate, Pablo, eres importante para nosotros. Ese sigue siendo un mal consejo. Todos le están rogando que no fuera a Jerusalén, y sigue siendo un mal consejo. ¿Proveniente de un profundo amor? Sí, pero sigue siendo un mal consejo. Y es interesante que Lucas y los demás acompañantes de Pablo escucharon cuál era la misión de Pablo, porque posiblemente Pablo le decía, miren, atado en el Espíritu, de hecho lo dijo públicamente, atado en el Espíritu, me voy a Jerusalén. Y antes dijo, pues Pablo había decidido ir a Jerusalén por el Espíritu. Entonces, los compañeros de Pablo escucharon que era el Espíritu que le estaba llevando a Pablo a Jerusalén. Pero aún así, su consejo estaba influenciado por su propia naturaleza humana. ¿Cuál es esa naturaleza? No te vayas, vas a sufrir, eres nuestro amigo, te queremos. Y sigue siendo un mal consejo, ¿no? A nadie le gustaría que un ser querido sea lastimado. Y eso es muy natural, hermanos. Pero ¿qué pasa si lo que estoy diciendo va en contra de la voluntad de Dios? Es un mal consejo. ¿Puedes llamarle un buen consejo a un consejo que no está conectado con Dios, sino a nuestra naturaleza? No, es un mal consejo. Esta vez Pablo sí respondió, y yo supongo que ya estaba agobiado con todo esto, y responde de esta manera. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Anote lo que está enseñando Pablo. Primero, hermanos, en cuanto a la voluntad de Dios, a veces Dios te dirá que hagas cosas que no te van a gustar. Y segundo, a veces Dios te dirá cosas que hagas que a otras personas no le van a gustar. Eso es parte de la voluntad de Dios. Y esto no se llama obstinación, hermanos. Esto es conocer la voluntad de Dios y estar atado a la voluntad de Dios. Es claro, hermanos, que la propia naturaleza de Pablo le gritaba no ir a Jerusalén. ¿Quién quiere ir a morir como mártir? Nadie. Nuestra propia naturaleza nos dice no vayas. Pero cuando alguien está atado en el Espíritu, hace lo que le dice el Espíritu y lo hace con gozo. Versículo 3, la parte B dice, porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Y no sé si se dieron cuenta, pero el capítulo 20 está diciendo, voy atado al Espíritu sin saber lo que me va a pasar. Y en el capítulo 21 dice, ya sé lo que me va a pasar, pero listo estoy para morir por el Señor. La voluntad de Dios, hermanos, no es sinónimo de bienestar personal. Pablo anheló más la voluntad de Dios que su bienestar personal. Y eso es algo que no lo hacemos todos. Piensen esto. Cuando uno da un consejo debe haber entendido que mi consejo no puede estar sujeto a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios te va a gustar? No, a veces no te va a gustar. La voluntad de Dios a veces no le va a gustar a otra persona, eso es verdad. Entonces, mi consejo no puede estar atado a mi voluntad, sino a lo que Dios me está mandando. Si tú conoces la voluntad de Dios, sabrás que muchas veces no estarás de acuerdo con la propia voluntad de Dios. Pero aún así, sigue siendo la voluntad de Dios. Y si tú estás atado al Espíritu, harás la voluntad de Dios y lo harás con gozo. Y nuestro consejo debe estar sujeto a esa voluntad. Por lo tanto, aquí viene una parte importante que después lo voy a repetir. Por lo tanto, si tu consejo está influenciado por tu naturaleza, no puedes usar el nombre de nuestro Dios para respaldar tus palabras. Hechos 21, 14 dice, como no se dejaba persuadir, como que no entendían, ¿no? Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciendo que se haga la voluntad del Señor. Bueno, si usted es cristiano y ya entendió el tema, esto deberían haberlo hecho desde el principio. No lo entendemos, no queremos, pero que se haga la voluntad de Dios desde el principio. Pero al final ellos lo tuvieron que decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y lo dicen como en tono de, no se deja persuadir, ¿no? Pero que se haga la voluntad de Dios. Como, no lo entiendo, pero que se haga la voluntad de Dios. Aún teniendo buena intención, hermanos, podemos tener malos consejos. Quiero ir concluyendo. Es decir, me falta media hora todavía. Y este sermón tiene la particularidad de que no nos podemos identificar con Pablo, pero ¿saben con quién sí nos podemos identificar? Con aquella iglesia y sus malos consejeros. Así que quiero con ustedes revisar algunas lecciones que nos deja el texto. Primero, no todos son consejeros. A ver, repítalo. No todos son consejeros. Todos pueden dar un consejo, pero no todos son consejeros. Esto es sumamente importante, hermanos, que lo entendamos porque podemos hacer mucho daño con las palabras que salen de nuestra boca. No todos son consejeros. ¿Quién es un consejero? Aquella persona que se ha preparado para dar un consejo. Si usted no se ha preparado para dar un consejo, usted no es un consejero. Así de sencillo. Es como la chica que dice, ¿cuál será la voluntad de Dios si tengo este chico que me gusta, es reggaetonero? Es decir, no es cristiano, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Si usted no se ha preparado para dar un consejo, entonces usted no es consejero. Un consejero no es aquel que cree que tiene la experiencia sobre algún tema, sino aquella persona que se ha preparado para dar un consejo sobre un tema. Si usted no se ha preparado, usted no es consejero. Esto es como si fueras a pedirle consejo sobre matrimonio a un abogado especialista en divorcio. No tiene sentido, ¿no? Tú que sabes de divorcio me puedes dar un consejo para mantener mi matrimonio. No, es especialista en divorcios. Entonces, no es un consejero sobre matrimonios, ¿no? Si quieres dar consejos, hermanos, prepárate para hacerlo. Si quieres ser un consejero, prepárate para hacerlo. Las siguientes lecciones te pueden ayudar un poquito en esta preparación. Segunda lección, un mal consejo puede venir aun si no tienes la intención de hacerlo. Aún teniendo la mejor intención, aún hablando con el corazón y la mano, de hijito, no hagas esto, no te cases, me vas a dejar solo. Bueno, aún hablando con el más sincero deseo de hacer el bien, puedes dar un mal consejo. Y esto no es tanto para menospreciar las palabras de algunos en algunos temas, pero el tema no es tanto en
cuánto sabes sobre el asunto o si crees saber sobre el asunto, sino que algunos que se creen consejeros con buenas intenciones, no son expertos, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento. Ese es el tema. Así que un mal consejo puede venir aun si no tienes la intención de darlo. Tercera lección. No uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. La primera vez que leímos el consejo en el texto de Hechos 21, de no ir a Jerusalén, los hermanos expresaron esto: en el espíritu, no vayas a Jerusalén. Te rogamos, por favor, no vayas. Te van a atar, te van a matar, por favor, no vayas a Jerusalén. Hermanos, Dios solo le estaba dando la información, no les estaba diciendo qué hacer o qué no hacer con Pablo. Ya le dijo eso a Pablo. Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Entonces, la información que le estaba dando a la iglesia no es para decirle: Pablo, el Señor me dijo que no vayas porque ahí te van a arrestar. No, solo les estaba dando información. No era para que le digan a Pablo qué hacer o qué no hacer. Porque Dios ya le dijo a Pablo personalmente qué tenía que hacer. Si tu consejo, hermano, no está conectado con la voluntad de Dios, no uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. No, es que tienes que honrar padre y madre y por eso me tienes que obedecer. Hay varias cosas ahí que están muy mal, hermanos. Es más, no uses nada de la escritura para respaldar tu consejo. Si tu consejo no está alineado con la voluntad de Dios, no utilices la palabra de Dios ni el nombre de Dios para respaldar tu consejo. La voluntad de Dios no es sinónimo de bienestar. Y cuando tú no puedes separar tus emociones de lo que está sucediendo, tú tienes un problema y vas a dar malos consejos, consejos que van a hacer daño en el futuro o en el presente, ¿no? Y aún si le añades eso, sobre el Señor dice esto, la palabra de Dios dice esto, hay varias cosas que están muy mal ahí. Así que no uses el nombre de Dios para dar la autoridad a palabras que vienen de tu propia naturaleza y tu deseo. Si hay una conexión ahí y no puedes separar tus emociones y sentimientos, entonces no des consejos. Calladito, calladito, te ves más santito. Porque hay una conexión ahí y vas a dar un mal consejo. De ley vas a dar un mal consejo. No importa si tienes la buena voluntad de hacerlo o no. Versículo 4. Lección número 4. Lección número 4. Eres una herramienta, no eres el que la sujeta. Dios no nos ha dejado el futuro de una persona en nuestras manos, hermanos. Tengan en mente eso. Lo parafraseo para entenderlo mejor. Dios no nos ha dado el permiso de elegir cuál debe ser el futuro de una persona. Dios nos ha dado un montón de cosas, pero el permiso para elegir cómo una persona tiene que vivir, pues no nos ha dado ese permiso. Dios te puede usar como una herramienta para hacer saber a alguien cuál es la voluntad de Dios, no cuál es tu voluntad. La voluntad no siempre te va a gustar. Esa voluntad no siempre estará en sintonía con lo que sientes, pero sigue siendo la voluntad de Dios. Y si tú estás atado en el Espíritu, vas a hacer saber a la otra persona cuál es la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios no te guste a ti. Nuestra meta, hermanos, no es interpretar la voluntad de Dios, es conocerla. Y si Dios quiere que la digamos, la debemos decir tal como nos fue dicha, sin interpretarla, sin añadir cualquier cosa. Si usted quiere cambiar el futuro de una persona para bien, diga cuál es la voluntad de Dios. Quinta lección. El consejo debe estar inspirado en la palabra de Dios y no en tu experiencia personal. Si alguien en algún futuro va a ser pastor, va a escuchar esto. Por mi experiencia, yo sé. O yo tengo experiencia. O yo sé cómo son las cosas.
ahí haga como Pablo y diga, bueno, voy a seguir mi viaje, porque no hay mucho que hacer ahí. Piensa en esto. Estás enfermo y vas con un amigo, vas con un familiar y le dices, ¿qué debo hacer con esa enfermedad? Esta persona te puede dar su opinión basado en su escaso conocimiento del cuerpo humano. Si vas y tienes, no sé, gripe y le dices, ¿qué debo hacer con esta gripe? ¿A dónde tienes que ir? Al médico, porque el resto es solamente opinión, ¿no? Si vas con un médico, él no te va a dar su opinión, él te va a dar una serie de instrucciones y una receta. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros hablamos de la escritura? Si tu consejo no está basado en la escritura, es una mera opinión. Obviamente, basado en tus nulos conocimientos del tema. Pero si tu consejo está conectado íntimamente con la escritura, recibirás la medicina y una serie de pasos que debes tomar. Y para eso están los consejeros, para hacerte ver cuál es la voluntad de Dios y te dan ciertos pasos y la receta para que lo logres. Un mal consejero te va a dar su opinión sobre el tema. Y se encuentran, ¿no?, con temas de matrimonio, de qué debo hacer. Ora, hijita, ora. No es bueno, ya les estoy diciendo, no es bueno eso. Porque piensas que la oración es una especie de cosa mágica, ¿no?, que va a cambiar todo. Y no, y hay un montón de cosas que dice la escritura que nosotros deberíamos hacer. Una de esas cosas es cambiar primero nuestro corazón. Pero ustedes como consejeros ya lo saben, ¿no? Un consejo basado en la palabra es instructivo. Un consejo basado en mi experiencia es destructivo. No importa cuánta experiencia creas tener, si tu consejo no está conectado con la escritura, significa que tu experiencia está fuera de la escritura. Lección número 6. Un buen consejero es un buen oidor. Si tú eres una de las personas que escucha buenos consejos bíblicos y no hace caso de esos consejos, tú no eres un buen consejero, de una. Así que descártate inmediatamente como alguien que puede dar consejo. Si alguien te da un consejo y tú no sigues ese consejo, pues descártate inmediatamente como consejero. El consejero debe escuchar. El escuchar es una de las habilidades necesarias para dar consejos. Ahora fíjense que si la iglesia, en el contexto de Hechos 21, si la iglesia y los compañeros de Pablo hubieran escuchado a Pablo lo que él les decía acerca de ir a Jerusalén, sus palabras hubieran sido otras. Porque Pablo está diciendo, voy atado al Espíritu. Así que los consejeros tienen que ser buenos oidores. Y esto respondió Pablo, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Si no escuchas el corazón de la persona a la cual le vas a dar el consejo, lo que estás haciendo con tus palabras es quebrantándole el corazón. Y ahí métele frases como, es que es mi experiencia, es que yo sé cómo son las cosas, es que yo tengo más años. Métele todo lo que quieras, sigue siendo un mal consejo y ese mal consejo va a quebrantar el corazón de la persona a la que le estás dando. Si no eres un buen oidor o oidora, entonces vas a quebrantar el corazón de la otra persona. Descártate completamente de ser consejero o consejera. Pablo literalmente le está diciendo, sus palabras me están golpeando el corazón. No están dándome alivio, me están destrozando. Entonces ahí vienen los papás. Yo sé cómo se maneja la situación. Tú no sabes nada porque estás destrozando el corazón de esta persona. Y es triste saber que Pablo se fue solo donde Dios le había enviado. Pablo estaba solo en su último viaje. Sí, estaban alrededor sus compañeros, pero estaba solo. Y es triste saber, hermanos, que dentro de nuestra comunidad, de su familia, personas van solos a tomar lo que el Señor les había enviado porque tú las has destrozado el corazón. No vas acompañado, o sea, no la acompañas. Pablo no escuchó palabras como, estoy contigo en oración. No sé cuál es la voluntad de Dios, no la entiendo y si la escucho pues me duele, entonces estoy contigo en oración. O estoy triste pero sé que estás cumpliendo la voluntad de Dios. O no comprendo la voluntad de Dios pero estoy contigo. O vamos Pablo,
tú puedes. O ve y cumple la voluntad de Dios. Pablo no escuchó eso. Y son cosas que nosotros no decimos a otras personas que buscan nuestro consejo. Más bien les decimos, Señor, abre los ojos para que entiendan cómo son las cosas, ¿no? Porque yo sé cómo son las cosas, yo he crecido, yo tengo experiencia. Pero no le dice, yo estoy contigo en oración. No entiendo lo que está sucediendo, pero estoy contigo. Tú puedes. Ve y haz la voluntad de Dios. Y no escuchamos eso. Quiero terminar con este hermano. Deseo profundamente que esta congregación se llene de buenos consejeros. Y para eso hay que descartar a los malos, ¿no? En serio, deseo profundamente que nos llenemos de buenos consejeros. Que sus consejos estén íntimamente conectados con la Escritura. Porque sus vidas están conectadas con la Escritura. Y van a notar que cuando tú das malos consejos, no puedes dar consejos, es que tu vida no está conectada con la Escritura. Si te cuesta leer la Biblia todos los días, porque tienes un montón de cosas que hacer, no des consejos. Y tampoco le añadas con mi experiencia, que yo sé que Dios dice eso, no des consejos. Porque tu propia experiencia no está conectada con la Escritura. Si te duele, si te molesta, si no entiendes, no des consejos. Hermanos, aprendamos de la experiencia de la iglesia y de los compañeros de Pablo cuando nos dispongamos a ofrecer consejos. Un consejo que se alinea con la voluntad de Dios no busca quebrantar el corazón. Busca que se haga lo que el Padre quiere. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a ti no te guste. Entonces aprendamos de esto cuando nos llamemos a nosotros consejeros. Y si alguien viene contigo y te pide un consejo, recuerda que no todos son consejeros. Si no te has preparado, si tu vida no está alineada con la Escritura, entonces busca a alguien que te dé un buen consejo.